Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a ir con lo que es el tema de las clases y las referencias, que hasta ahora estuvimos viendo algo básico con el tema de la inicialización, el cómo crear clases y la desinicialización como lo vimos en el último episodio. Sí, el tema de inicialización tomó 3 episodios verlo medianamente por completo, pero es importante porque justamente lo necesitamos para ver lo que es el tema de hoy. ¿Y en dónde radica la importancia? Algo que estuvimos viendo en el último episodio en particular es que las clases se crean y se destruyen. La creación está a cargo de lo que es el usuario o el desarrollador en este caso, y lo que es la destrucción está encargado del sistema operativo, por decirlo así. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una clase y creamos una instancia de la clase, hay un contador dando vuelta en alguna parte que el desarrollador en sí no tiene acceso a eso, o a priori no lo tendría que tener, el cual va contando cuántas referencias hay hacia esa instancia. Por ejemplo, cuando lo guardamos en una variable, porque cuando instanciamos algo generalmente lo guardamos en una variable, estamos creando una instancia y lo guardamos en una variable, por lo tanto, hasta ese momento hay una única instancia, y hay una única copia, y hay una única referencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una sola referencia, algo que se mantiene con cada objeto, viendo como objeto a cualquier instancia de clase, por ejemplo, en lo que es esa cuestión de programación orientada a objetos, justamente la clase es la representación de un objeto en lo que es en Swift, así que eso al igual que en muchos otros lenguajes funciona igual. En este caso, cada objeto o cada instancia tiene su propio contador. Es un contador interno, un contador oculto, un contador que uno a priori no tiene acceso, pero sirve para contar cuántas cosas hacen referencia. Recordemos que las clases son por referencia, y por ejemplo podríamos tener una segunda variable que también hace referencia a la misma instancia, con lo cual en ese momento el contador se incrementa y ahora vale 2. Así se va a ir modificando a medida que vayamos agregando esa instancia, o por lo menos referenciando a esa instancia en otras variables y en otros usos, y a medida que vayamos dejándolo de hacer. Por ejemplo, podríamos tener el caso de tener la instancia referida en dos variables y por allá la segunda variable decimos, bueno, ya no quiero hacer referencia a eso, sino quiero hacer referencia a una nueva instancia, con lo cual hay que decrementar. Y puede darse el caso de que el contador de eso sea 0. ¿Qué pasa cuando el contador sea 0? Cuando el contador es 0 significa que nada hace referencia a esa instancia, con lo cual el sistema en ese momento determina que, bueno, si no hay nada haciendo referencia a esta instancia, puedo eliminarlo, puedo sacarlo porque nadie puede utilizarlo. Es un elemento inútil que va a estar flotando en memoria, por decirlo así. Cuando creamos una instancia, el proceso normal es asignar un espacio de memoria, eso es automático, obviamente uno no tiene que hacerlo, la idea es que se haga solo, asignar un espacio de memoria, y ese espacio de memoria es útil y se va a ir modificando porque es dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? Algo que pasaba en lenguajes como C y los structs eran de un tamaño delimitado, es decir, un struct podía tener un tamaño delimitado, un arreglo podía tener un tamaño delimitado, y eso era un problema. ¿Qué pasa con Swift? Swift es un poco más dinámico y en cuanto a lo que es el manejo de objetos, justamente la idea es que sea dinámico, en el sentido de que una clase en principio puede estar ocupando, por dar un ejemplo, 10 kilobytes y al instante siguiente tener una lista increíblemente grande en su interior, o hacer referencia a una lista increíblemente grande en su interior, y eso vamos a tener otro espacio reservado. La idea es que cada objeto o cada instancia de algo está ocupando memoria. Entonces eso se va a ir modificando, se va a ir ajustando en base a la necesidad, y la idea es que cuando se libera esa memoria quede disponible para que otro proceso o el mismo programa lo utilice, porque es memoria RAM que estamos usando. Si nosotros no liberáramos esa memoria, uno diría, ¿qué tanto puede ocupar? Total, lo que hago yo es pequeño. El problema es que no necesariamente todas las aplicaciones hacen un trabajo pequeño. Imaginemos un manejador de base de datos tener que mantener toda la información de la base de datos que se manejó durante toda esa ejecución. Consideremos que una base de datos normal no es raro que sobrepase al millón de lo que son registros o al millón de tuplas o filas de tablas. Podríamos tener una tabla que tenga, por ejemplo, 10.000 filas, otra tabla que tenga 100 filas y después hay que hacer un producto cartesiano con eso, y un producto cartesiano de 1000 por 100 es como mucho, son 100.000, imaginemos, o si lo llevamos a 10.000, así a distintos números, y solamente por hacer un producto cartesiano ahora tenemos esos 100.000 o millón de filas de tabla almacenados en RAM, y vamos a seguir trabajando con cosas, con lo cual no podríamos mantener todo en memoria, y muchas veces es necesario recurrir al disco rígido, eso se encarga el sistema. Pero la idea es que no podemos estar ocupando toda la memoria que queramos. En el momento en que ya no es necesario algo, la idea es que hay que liberar la memoria.
Así que, ya teniendo entendido que a la hora de crear una instancia uno está asignando un espacio de memoria, y a la hora de crear una instancia de algo también hay algo que entender y es muy importante, que es el tema que se hace una referencia. Y hay distintos tipos de referencia. Hasta ahora solamente trabajamos con un tipo de referencia, que es la referencia fuerte, también llamado strong, o la referencia normal. Porque lo que se hace es mantener en cuenta lo que hay ahí. ¿Por qué digo esto? Porque existen otros tipos de referencias que vamos a ver hoy. Porque teniendo referencias fuertes podemos crear referencias mutuas, las cuales a la vez van a generar el problema de que cuando se tendría que estar liberando memoria, porque nosotros eliminamos todas las referencias normales, es decir, las referencias a variables que hicimos, las cosas van a seguir en memoria porque no se pueden liberar porque tienen referencias internas. Entonces vamos a aprender a cómo eliminarlo con otros tipos de referencia, como la referencia débil y la referencia sin propietario. Por eso no se preocupen, lo vamos a ir viendo a lo largo del tutorial. Y este tutorial de hecho va a probablemente dividirse en dos partes porque es medio largo el tema. Y para darse una idea de cómo se lo conoce a esto, es el conteo automático de referencia, justamente porque es un conteo que se hace de referencia y es automático. Vamos a arrancar con la primera parte viendo lo que es un ejemplo. Vamos a crear una clase, class, que la vamos a llamar persona, y va a ser la representación de una persona. Entonces abrimos y cerramos llaves, y dentro de esto vamos a crear una propiedad, la cual vamos a llamar var, y le vamos a poner como nombre, justamente nombre, porque va a ser el nombre de una persona. ¿De qué tipo va a ser un nombre? Un nombre generalmente es texto, entonces ponemos dos puntos string. A priori no vale nada porque vamos a inicializarlo, eso ahora un inicializador. Y vamos a crear un inicializador. Entonces ponemos init, abrimos paréntesis, el inicializador va a tomar un nombre. Ponemos nombre, dos puntos string, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de las llaves del inicializador ponemos lo que es la secuencia de inicialización. ¿Cuál es la secuencia? Es poner soft.nombre es igual a nombre para completar el campo. Y después vamos a poner un print que es print, abrimos y cerramos paréntesis, y entre los paréntesis ponemos el string literal, es decir, entre comillas ponemos lo que es, por ejemplo, se instanció la persona, ponemos operador de interpolación, y en el operador de interpolación ponemos, por ejemplo, nombre, para decir, se instanció la persona Carlos, Rubén, el nombre que uno le ponga. Entonces con esto vamos a ver cuando estamos creando una instancia. Y ahora vamos a hacer un desinicializador, un deinit, que es deinit. Abrimos llave y cerramos llave. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es simplemente poner un print, que diga print se desinicializó la persona. Ponemos el operador de interpolación. Y ahí ponemos en el operador de interpolación nombre. Y me olvidé de ponerle lo que es la comilla. Recuerden que estamos trabajando con un string. Ahí está. Entonces se desinicializó la persona nombre, con lo cual vamos a saber cuándo se inicializa y cuándo se desinicializa algo. Entonces ahora podemos crear, por ejemplo, múltiples referencias a lo que es una clase persona. Entonces fuera de la clase persona lo que vamos a hacer es crear tres variables, las cuales van a tener valores opcionales. Entonces ponemos, por ejemplo, var referencia 1 de tipo, ¿de qué tipo va a ser? Persona opcional, es decir, signo de interrogación. Después vamos a hacer otra variable que se llame referencia 2 de tipo persona opcional. Y lo mismo vamos a hacer con una tercera que va a ser referencia 3, dos puntos persona de tipo opcional. Es decir, van a ser tres opcionales, y recordemos que Swift a priori cuando es algo de tipo opcional le asigna nil por defecto. Después si uno lo modifica obviamente eso puede cambiar, pero puede tener persona o nil. Así que si corremos esto nos va a decir que la compilación fue exitosa, no nos va a mostrar nada porque no hicimos nada hasta ahora. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, a referencia 1 va a ser igual a persona, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, y ponemos, por ejemplo, Carlos. Cerramos la comilla del string de Carlos, cerramos el paréntesis de la instancia, y si ahora corremos esto, vemos que dice se instanció la persona Carlos. Ahora bien, si tenemos se instanció la persona Carlos, ¿qué pasa si ahora ponemos, por ejemplo, referencia 2 es igual a referencia 1? Recordemos que como las clases trabajan por referencia, acá no se va a crear una nueva copia como se haría en el caso de un struct. Simplemente se va a copiar, o mejor dicho, se va a hacer una nueva referencia. Sería copiar el puntero, pero como en Swift no existen punteros, lo más cercano en esto es decir, vamos a hacer referencia al mismo objeto. Si le vamos a correr a esto,
vemos que nos dice solamente se instanció la persona Carlos, a pesar de que tenemos ahora dos referencias. ¿Qué pasa si hacemos una tercera referencia? Ponemos referencia 3 es igual a referencia 2. Si le damos a correr, se instanció la persona Carlos, porque recordemos, esto es por referencia, no es por copiado. Entonces, si tanto referencia 1, referencia 2 o referencia 3 accedemos a lo que es el nombre, en todos los casos nos va a dar igual, y eso de hecho ya lo demostramos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos? ¿Qué pasa si hago referencia 1 es igual a nil? Si le damos a correr a esto, nos dice se instanció Carlos. ¿Por qué no se destruyó lo que es la clase persona? Porque las referencias originales eran 3. Ahora bien, después de que pusimos nil la referencia 1, las referencias a lo que es esta instancia son 2, que la tienen referencia 2 y referencia 3. Entonces vamos a poner referencia 2 es igual a nil, y vamos a poner que referencia 3 también sea igual a nil. Entonces, si le damos a correr a esto, y vemos que dice, se instanció la persona Carlos y se desinicializó la persona Carlos. ¿Por qué se desinicializó? Porque el conteo de referencias pasó a ser 0, porque habían 3 referencias y las 3 ahora hacen referencia a otra cosa. Con lo cual ya no hacemos referencia a esa clase, y cuando ya no hacemos referencia a una instancia es inútil tener la memoria. Con lo cual se libera la memoria y se desinicializa. Ahora vamos a borrar toda la parte de la instancia y vamos a hacer una modificación a lo que es persona para demostrar cómo se puede generar un ciclo, que es algo que genera un conflicto justamente porque nosotros vamos a lo que es dejar de hacer referencia a lo que son los elementos que nosotros creamos, pero aún así no van a ser destruidos. Vamos a ir a lo que es la clase persona, y además de tener lo que es una propiedad que se llama nombre y de tipo string, vamos a agregar una nueva propiedad que se llama var. Se va a llamar departamento, ¿sí? Y va a ser de tipo departamento opcional. Obviamente esto nos va a tirar un error porque va a decir ¿qué es departamento? O sea, no sé lo que es un departamento, no conozco el objeto departamento, así que vamos a crearlo. Entonces, después de lo que es la clase de personas, creamos una nueva clase, ponemos class departamento, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto creamos lo que son propiedades como ser, por ejemplo, var, ponemos número, que va a ser de tipo entero, hasta ahí vamos bien, y después creamos, por ejemplo, una variable, que vamos a llamar propietario, que va a ser de tipo persona opcional, porque un departamento puede o no tener un propietario. Podemos tener un departamento que no va a tener ningún inquilino, no va a tener un propietario, no va a tener nada, va a ser un departamento, por ejemplo, a la venta, un departamento nuevo. Y ahora lo que vamos a crear es un inicializador para arreglar el tema de las cosas no inicializadas, como ser número. Entonces ponemos init, abrimos paréntesis, tomamos lo que es un argumento, en este caso va a ser número, que va a ser de tipo entero, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y ponemos self.número es igual a número. Después ponemos un print, al igual que hicimos en el caso anterior, y dentro del print ponemos el string que diga se está inicializando el departamento número, y ponemos operador de interpolación número. Entonces hasta ahora no hicimos nada raro. Y después vamos a crear un deinit, ya que estamos, un desinicializador que ponemos deinit. Abrimos y cerramos llave, y dentro de esto ponemos un print que diga se está desinicializando, ahí está, el departamento número. Ponemos operador de interpolación y número. Hasta ahí vamos todo bien. Con lo cual no hicimos nada raro, la clase no va a tener problemas por cuestiones de que número lo estamos completando en la inicialización y propietario es opcional, con lo tanto en principio vale nil. Vamos a compilar esto para ver que esté funcionando. Por las dudas, si se preguntan ¿y cómo compilo algo sin ejecutarlo en Xcode? Digo en Xcode porque en lo que es Ubuntu es diferente. En Xcode es Command B. Ese es el atajo de teclado, con Command B larga se puede hacer. Entonces compilás o Command Build en realidad sería, pero Command B. Entonces uno puede compilar con ese comando. Es bastante cómodo. Recomiendo usar mucho el teclado.
Ahora vamos a crear lo que son instancias de estas cosas y vamos a empezar a experimentar. Entonces voy a agregar un par de enters, varias líneas para poder trabajar de manera más cómoda. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una variable que ya va a llamar, por ejemplo, en este caso, persona 1, que va a ser de tipo persona opcional. Hasta vemos bien. Ponemos otra variable que se llame departamento 1, que sea de tipo departamento opcional. Y ahora vamos a empezar a instanciar. Por ejemplo, ponemos en persona 1 que sea igual a persona, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, y ponemos, por ejemplo, que se llame Carlos. Cerramos paréntesis, ponemos ahora lo que es, acá tuve un typo en lo que es persona, lo corregimos. Ahí está. Había escrito mal persona 1. Ahora ponemos lo que es departamento 1. Departamento 1 es igual a departamento. Abrimos paréntesis, ponemos número, dos puntos, y por ejemplo, en este caso como el departamento 1 ponemos 1. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a hacer algo importante, que es el tema de decir que Carlos ahora es propietario de este nuevo departamento que creamos. Entonces ponemos persona 1, signo de interrogación, para decir si es que se puede, ponemos punto. Y ahora ponemos lo que es departamento es igual a departamento 1. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Y ahora ponemos lo que es departamento 1, signo de interrogación, punto, lo que es propietario es igual a persona 1. Con lo cual estamos diciendo, el departamento tiene como propietario a persona 1 y persona 1 tiene como departamento al departamento 1. Ahora bien, si nosotros por ejemplo le diéramos a correr a esto, no tenemos nada raro. Nos dice que se crean las dos instancias. Dice, se instanció la persona Carlos, se está inicializando el departamento número 1 y no tuvimos nada raro. Así que vamos a hacer algo más. ¿Qué podemos hacer? Vamos ahora a decir que persona 1 sea nil. Entonces ponemos persona 1 es igual a nil. Y ahora ponemos departamento 1 es igual a nil. Si le damos a correr a esto, notemos algo curioso. Acabamos de decir que persona 1 y departamento 1 dejen de ser referencia a las clases que nosotros creamos. Con lo cual, técnicamente las referencias de la instancia tienen que ser 0. ¿Qué pasó acá? Si tienen que ser 0 se tendrían que haber desinicializado y no pasó eso, porque tenemos los prints en el caso del dayinit. Pero hay que recordar algo. Recordemos que acá, en un paso lo que hicimos fue que persona 1 tenga como departamento a departamento 1 y que departamento 1 tenga como propietario a persona 1. Y esas también son referencias. Esas cuentan. Con lo cual, en principio teníamos, cuando creamos una instancia de cada uno, o una referencia a cada uno. Después cuando hicimos esta referencia interna para decir que uno era propietario de otra cosa y el otro era propiedad de la persona, ahí agregamos lo que es una referencia más, con lo cual teníamos dos referencias, y cuando le dijimos que era igual a nil, vemos que eliminamos una de las referencias, pero la otra quedó interna y esa no va a desaparecer, y ese es un ciclo de referencias, el cual nos termina arruinando el tema de que el sistema tendría que estar liberando memoria en este momento, y esa memoria no está siendo liberada, porque si estuviese siendo liberada tendríamos el print. ¿Cómo solucionamos esto? Para esto hay distintos tipos de referencias, como dijimos. Una es la referencia fuerte, que es la referencia estándar, es decir, cuando decimos una variable, bueno, asignamos una instancia, en este caso a persona 1, que es una variable de tipo persona opcional, le asignamos una nueva instancia, es decir, la referencia a esta nueva instancia de la clase persona. Hasta ahí vamos todo bien. Eso es una referencia fuerte, no tiene ningún modificador ni nada. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer otro tipo de referencias que no nos hagan los bucles? ¿Hay formas de solucionar esto? Obviamente. Existen otras referencias, por ejemplo, la referencia débil, también conocida como weak, por la palabra clave tanto en inglés y por ser la palabra clave que uno utiliza en lo que es Swift para indicar de que va a ser algo de ese tipo de referencia, con lo cual estamos diciendo de que esa variable no hay que mantener una referencia fuerte. En el caso de que, por ejemplo, algo que está dependiendo de eso se destruya, ese también tiene el permiso de destruirse porque no va a ser referencia. Entonces esa referencia se perdería, o por lo menos la referencia que estaríamos haciendo, el objeto que se tendría que estar destruyendo, va a ser igual a null, o a nil en este caso. El weak tiene la peculiaridad de que se puede utilizar en variables que a la fuerza pueden llegar
a ser nulos. O sea, no podemos garantizar de que todo el tiempo eso no va a ser nulo. Con lo cual, en algún momento la variable va a poder ser nula, con lo cual la variable tiene que ser de tipo opcional, no de un tipo específico. Mejor dicho, sí de tipo específico, pero tiene que ser opcional a la vez. Una alternativa a esto es el unnamed, que es básicamente sin propietario, con lo cual estamos diciendo que es similar al weak, porque es otro tipo de referencia más débil que la referencia fuerte, pero en este caso no necesariamente, o mejor dicho, no puede ser nulo. En el caso del weak teníamos la posibilidad de que en algún momento a lo que estamos haciendo referencia se haga nil, con lo cual estamos diciendo que es un elemento nulo, un elemento que ya se destruyó, un elemento que no existe más. En el caso del unnamed tenemos que garantizar de que todo el tiempo no sea nulo y de hecho no puede ser una variable opcional. Entonces vamos a empezar a corregir en principio el problema de este ciclo. El ciclo se genera acá adentro cuando tenemos lo que es el propietario y el departamento. Nosotros podemos decir, bueno, eventualmente el departamento se puede quedar sin propietario. Entonces, ¿cómo modificamos esto? Si vamos a lo que es la variable propietario dentro del departamento, vamos a agregarle una palabra extra antes de var. Es una palabra clave interna de Swift, la cual va a indicar de que la referencia en este caso va a ser referencia débil. Entonces ponemos antes de var, ponemos weak. Quedaría weak var propietario 2 puntos persona y signo de interrogación. ¿Cómo se escribe weak? W-A-K. Básicamente, weak en inglés débil, por lo cual estamos indicando de que la variable propietario va a ser débil. Si la persona en algún momento puede dejar de existir, va a hacerlo. Y en este caso, el departamento se queda sin propietario. Es como que se murió el propietario del departamento, no tiene propietario. Vamos a volver a correr lo que es el código. Y notemos la cosa curiosa. Dice, se instanció la persona Carlos. Se está inicializando el departamento número 1, se desinicializó la persona Carlos y se está desinicializando el departamento número 1. ¿Por qué pasó esto? Las dos primeras ya sabemos el por qué, porque se está creando. Ahora bien, cuando nosotros decimos que persona 1 sea igual a nil, estamos dejando de hacer referencia a lo que es la instancia de persona. Ahora bien, para lo que es el contador interno que tenemos, las variables weak, como ser el caso de propietario, que también va a ser de tipo persona, no cuentan. Entonces esta no contaría. Estamos haciendo referencia pero no cuenta. Con lo cual, hacer una referencia débil, en realidad la referencia a persona va a ser a lo sumo una, porque creamos la instancia, ahí tenemos una, que la guardamos en lo que es persona 1. Y después, aunque nosotros digamos que el departamento 1 tenga como propietario persona, no lo va a contar. Con lo cual, cuando el contador llegue a 0, se va a destruir. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que lo que es la persona se destruya cuando dijimos persona 1 igual a nil. Entonces hasta ahí va todo bien. Las referencias van a ser 0 y se va a destruir. Vamos a comentar por ejemplo la última línea, la que tiene el departamento. Si le vamos a correr ahora con la línea de departamento comentada, vamos a ver que no se imprime la última línea que se había impreso antes, que dice que había dicho que se desinicializaba el departamento. ¿Por qué no se desinicializa el departamento? Porque persona está bien, se puede destruir, porque la única referencia la tenía una variable y la variable se destruyó. La otra referencia estaba en una variable débil, con lo cual es ignorable, con lo cual se puede destruir en cualquier momento, y da el permiso, con lo cual vamos todo bien, pudimos destruir, persona se destruyó. Ahora bien nos queda el departamento. El departamento, el propietario a partir de este entonces va a pasar a ser nil, porque se destruyó su propietario. Entonces el departamento no tiene propietario. ¿Qué pasa? Después lo que comentamos en la línea era que el departamento se haga nil, con lo cual la única referencia que había, porque antes tenía dos referencias, la primera referencia estaba en la variable y la segunda la tenía lo que era persona. Pero persona se destruyó porque ya no lo necesitamos más. Entonces como ya no necesitamos más personas, ahora hay una sola referencia, la única referencia la tenía la variable. Ahora si descomentamos la línea que dice que departamento 1 sea nil, va a tener 0 referencias. Y cuando algo tiene 0 referencias, se destruye, como cuando volvemos a correr este código, vemos que dice que se destruyó, o se desinicializó, si lo queremos decir así, el departamento 1. Y esta es una forma de romper un ciclo. ¿Dónde estaba el ciclo? El ciclo estaba en que, además de lo que eran las variables, que eso sí lo podemos controlar, teníamos lo que era el departamento. Y si al departamento y a la persona no prestamos atención a, por ejemplo, persona, cuál es su departamento, y al departamento, cuál es su propietario, y no cambiamos esos valores antes de terminar de usar algo, las referencias van a seguir. Entonces van a ser referencias fuertes. Y cuando son referencias fuertes, se cuentan o se utilizan en el contador. ¿Cómo se lo solucionamos?
en una de las variables o en las dos variables, dependiendo la conveniencia. Nosotros en este caso podemos representar la muerte de una persona con la destrucción del objeto persona y el departamento automáticamente quedaría sin propietario. A la vez que si ponemos que la referencia del departamento en persona sea weak, si en algún momento explota el departamento deja de existir, con lo cual ya deja de ser propietario de algo que explotó. Es como nosotros querramos, pero la idea es que para romper este ciclo, porque vemos que departamento hace referencia, en persona hacemos referencia a un departamento, pero el departamento está haciendo referencia a persona, que la persona está haciendo referencia al departamento, y así no paramos más. Entonces lo rompemos con el weak. El weak dice, bueno, no lo contemos. Cortamos el ciclo y entonces cuando se necesitan destruir las cosas, se destruyen. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo del unowned, porque hasta ahora vimos lo que era el weak, que eran justamente, vemos que propietario se podía hacer nil, porque era de tipo opcional y le pusimos el weak por delante. El weak, recordemos que es un tipo de referencia débil, justamente la idea es que no se cuenta, pero con la peculiaridad justamente que puede ser nulo, y el unowned tenemos que hacer cosas que nunca se hagan ir y que estén vivas por todo el proceso mientras lo necesitemos. Es decir, que por ejemplo podemos decir que un departamento nunca se puede quedar sin propietario, o una persona no se puede quedar sin departamento, pero en ese, como no es un ejemplo real, lo vamos a ver con lo que es el ejemplo de una tarjeta de crédito y un cliente. Así que vamos a borrar todo. Y vamos a ver un nuevo ejemplo. Vamos a crear una clase, ponemos class, la llamamos en este caso cliente, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a empezar a crear propiedades. Por ejemplo, la primera va a ser var, le vamos a llamar lo que es nombre, para no variar, que va a ser de tipo string. Y después vamos a tener una segunda variable, una segunda propiedad que se va a llamar tarjeta, que va a ser de tipo tarjeta de crédito. Sé que tarjeta de crédito no existe todavía, pero lo ponemos como que es de tipo opcional. Ahora lo vamos a crear. Ahora creamos un inicializador, ponemos init, abrimos paréntesis, ponemos nombre, dos puntos, string. Con esto vamos a completar lo que es el nombre, ya sabemos lo que vamos a hacer. Abrimos y cerramos llave, y como hacemos siempre ponemos self.nombre es igual a nombre, y ponemos ahora lo que es, por ejemplo, un print. ¿Un print de qué? En este caso no vamos a poner un print, ya no son necesarios porque sabemos cuando creamos una instancia. Pero en sí, en el de init, ponemos un de init o el desinicializador. Abrimos y cerramos llaves, ponemos print se está destruyendo el cliente, y ponemos con operador de interpolación nombre. Entonces tenemos un inicializador, un desinicializador. El inicializador completa el dato de nombre, el desinicializador nos dice, bueno, estamos destruyendo a un cliente. Sé que suena muy mal, pero en realidad se está destruyendo un objeto, se está eliminando algo de memoria. La tarjeta va a ser una tarjeta de crédito que ahora la vamos a crear. Lo escribí mal, ahí está, crédito. Y un nombre que va a ser de tipo string. Entonces ahora vamos a crear una nueva clase, ponemos class, ¿cómo la vamos a llamar? Tarjeta de crédito. Obviamente. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a poner distintos datos. Ponemos una variable que se va a llamar número, que va a ser de tipo entero. Vamos a poner otra variable que se va a llamar propietario, que va a ser de tipo cliente. No opcional, perdón, cliente normal. Y ahora ponemos un inicializador init. Abrimos paréntesis y este va a tomar dos cosas. Va a tomar primero un número, que va a ser de tipo entero. Y a su vez va a tomar lo que es un propietario, que va a ser de tipo cliente. No van a ser opcionales. Abrimos y cerramos llave, y en este caso vamos a completar los campos. Entonces ponemos self punto número es igual a número. Después ponemos self punto propietario es igual a propietario. Hasta ahí vamos todo bien. No vamos a poner un print en el inicializador, pero sí vamos a crear un desinicializador que sea de init. Abrimos y cerramos llave, y dentro del desinicializador ponemos lo que es un print. Perdón, lo pongo en un string. Ahí está. Se está destruyendo la tarjeta, operador de interpolación, y vamos a poner en este caso lo que es número. Con lo cual estamos diciendo que se está destruyendo tal tarjeta de crédito. Hasta ahí vamos bien.
Entonces ahora vamos a crear, por ejemplo, lo que es una variable, ya fuera de lo que son las dos clases, que sea una variable la cual vamos a llamar en este caso Carlos, porque sí, el pobre Carlos es siempre ejemplo en este curso, y da la cosa de que Carlos va a ser de tipo cliente opcional, y ahora ponemos que Carlos sea igual a cliente, abrimos paréntesis, ponemos nombre, dos puntos, y como nombre obviamente va a ser Carlos, ponemos el string Carlos, cerramos paréntesis, es decir, creamos una instancia de cliente que lo vamos a llamar Carlos y lo guardamos en la variable Carlos que acabamos de crear, creamos la variable que sea de tipo opcional y después la asignamos, hasta ahí no tenemos nada raro, se estaría creando lo que es la instancia, ponemos ahora Carlos, signo de interrogación para decir que bueno, en caso de que no sea nulo, hace esto, ponemos punto, ponemos tarjeta, es igual a tarjeta de crédito, es decir, creamos una instancia, abrimos paréntesis y entre esto ponemos número, dos puntos y ahora vamos a empezar a escribir número, ponemos 1, 2, 3, 4, guión bajo, recordemos que en los números el guión bajo no representa nada, es una forma de hacerlo más simple de leer, 5, 6, 7, 8, guión bajo, 9, 0, 1, 2, guión bajo, 3, 4, 5, 6. Es decir, ponemos como si fuese un número de tarjeta de crédito. Coma. Y ahora lo que ponemos después de la coma es la referencia al propietario. Entonces ponemos propietario, dos puntos. ¿Y aquí va a ser igual propietario? Propietario va a ser igual a lo que es en este caso Carlos. Pero no solamente Carlos, ponemos que sea el Carlos unwrap para decir que se puede. ¿Por qué decimos esto de que se puede? Por cuestiones de que Carlos es de tipo opcional, con lo cual nosotros en este caso sabemos que Carlos no es opcional, y como no es opcional podemos poner el unwrap para decir estoy seguro de que es Carlos, que Carlos existe. Con lo cual le podemos pasar esto porque recordemos que lo que era propietario era un cliente, no era cliente opcional. Ahora, ¿qué pasa si hacemos por ejemplo que Carlos sea igual a nil? Si le damos a correr a esto, vemos que nos desapareció lo que era la consola. ¿Por qué nos desapareció la consola? Porque no nos imprimió nada. Se están creando las cosas, pero no se está destruyendo. Y nosotros acabamos de decir, bueno, Carlos quiero que sea nil, no quiero que siga existiendo. ¿Qué pasa? Volvemos a tener el mismo problema de antes. Veamos que en este caso cliente tiene una tarjeta que es opcional. Y vemos que tarjeta de crédito tiene un cliente. O mejor dicho, un propietario que es de tipo cliente. Y esa referencia mutua nunca la arreglamos. ¿Cómo la arreglamos? Vamos a agregar una palabra clave antes de var en propietario dentro de tarjeta de crédito. Pero como sabemos de que propietario es de tipo cliente y no es opcional, es decir, en ningún momento va a ser nulo, eso es obligatorio, lo que va a hacer esto es decir es unnamed, con lo cual estamos diciendo que no tiene propietario, unnamed es sin propietario, se escribe unowwned, se pone antes del var, entonces quedaría unnamed var propietario, dos puntos cliente, y con eso estamos queriendo decir que la referencia de la variable propietario no va a ser una referencia fuerte, va a ser una referencia sin propietario, por decirlo así, no tiene nada que ver con el propietario del nombre del atributo de la propiedad, sino que simplemente es decir de que la referencia no va a ser fuerte, que no la cuente como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros destruyamos a un cliente? La única referencia que va a tener tarjeta de crédito es hacia un cliente. Entonces, la tarjeta de crédito va a vivir hasta que su cliente viva. Si le damos, o hasta que, mejor dicho, el conteo se haga cero. En este caso, como lo que es tarjeta de crédito no lo guardamos en ninguna variable, se va a destruir hasta que el cliente viva. Si tuviésemos instanciado obviamente, o mejor dicho, la copia en otro lugar, bueno, está bien, no pasa nada. Pero como la referencia solamente está en un lugar, hay una sola referencia y la tiene cliente, y si cliente se destruye, entonces tarjeta de crédito no tiene nada que lo referencie, con lo cual se tiene que destruir. Entonces si le damos a correr, vemos que dice se está destruyendo el cliente Carlos y finalmente se está destruyendo la tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 16. ¿Por qué pasó esto? Vuelvo a repetir, existe lo que es la referencia fuerte y lo que es la referencia débil y sin propietario.
o una referencia que es más débil, y dentro de eso tenemos la débil y sin propietario, si lo queremos ver así. La referencia fuerte es muy útil pero muy peligrosa en estos casos porque estamos viendo cómo se podían generar ciclos, y no es el único caso de uso de Anauned y de Weak, existen muchos otros usos, pero la idea es que lo vamos a ver un poco más adelante porque no quiero hacer demasiado extenso el episodio, ya últimamente se hacen demasiado largos. Así que ya con esto vamos a ir cerrando. Pero lo importante de llevarse de acá es que existen distintos tipos de referencia. Que la referencia weak es una referencia que no va a ser contada. Con lo tal se puede destruir lo que esté haciendo referencia a esto o lo que esto está haciendo de referencia. Y no vamos a tener problema. Y a su vez lo importante del weak para diferenciarlo de la Anauned es que el weak puede ser nulo. En algún momento si se destruye el objeto al cual estamos haciendo referencia se va a hacer nulo. En el caso de tarjeta de crédito usamos el Anauned. Entonces, Anauned, a ver, vemos que es de tipo cliente, bien. Entonces, propietario de tipo cliente no es de cliente opcional, cosa que lo que pasaba en departamento. Departamento el propietario era opcional. Acá, como no es opcional, no podemos poner weak. Tenemos que poner, o mejor dicho, sí podemos, pero no es la idea. La idea es que tenemos que poner Anauned. Con lo cual estamos diciendo, estoy seguro que durante toda la vida de mi clase tarjeta de crédito, el propietario no va a ser nulo. Y eso lo aseguramos cuando se lo pasamos como argumento. Propietario nunca es nulo. Entonces, la distinción es esa simple. El weak sirve para cuando eventualmente se pueda hacer nula la cosa. Y Anauned es cuando estamos seguros de que eso no va a suceder. Eso depende del caso, uno se va a dar cuenta. Esto se usa mucho en lo que es el tema de trabajo concurrente y el trabajo en paralelo. Cuando tenemos más de un hilo corriendo en lo que es un programa, vamos a tener el caso de que las referencias no tienen que ser fuertes. Porque hay veces que un hilo que tendría que estar muriendo en un momento, no va a poder morir porque estamos haciendo referencia. O vamos a estar haciendo referencia a algo que ya no existe y se van a romper las cosas. Entonces la idea es manejar las cosas con weaks o con Anauneds para evitar esos problemitas, tanto de concurrencia como de sincronización. Pues ya les digo, puede hacer caso de que algo se pudo haber liberado hace rato y va a seguir en memoria por culpa de que tenemos una referencia que no le prestamos atención, como es el caso de propietario en el caso de tarjeta de crédito o de propietario en el caso de departamento. Y eso lo solucionamos con una Anauned o un weak. Entonces el objeto, por ejemplo, cliente o persona se podía destruir sin problema y estábamos tranquilos. Entonces ya con esto vamos cerrando lo que es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Esto sale con mucha práctica y es un tema por ahí medianamente avanzado y de hecho que muchas veces no es visto. Es útil aprenderlo y se aprende mucho con práctica. Es como te das cuenta de que algo no están dando. Lo útil es, por ejemplo, poner siempre desinicializadores y ponerle prints como se está desinicializando, o destruyendo tal cosa, o destruyendo objeto de tipo cliente para hacerlo más simple, o destruyendo objeto tarjeta de crédito. Que en el peor de los casos podemos usarlo como depuración. Entonces, mejor dicho, en el mejor de los casos lo podemos usar como depuración. Entonces, ahí es donde viene la cosa útil. Y uno, cuando ya termina su proyecto, listo, elimina todos los prints o todos los de init que no sean necesarios y fin. El de init es bastante útil, ya vamos a ver. Uno en el de init lo que podría hacer es justamente asegurarse de que estas referencias ya no se hagan. En el caso de que sea una referencia opcional, decir que sea igual a nil, con lo cual ya estaríamos eliminando ese problema. Esa es otra forma de resolverlo. En el caso del departamento, cuando hacemos el de init, tendríamos que decir, bueno, que ahora el propietario sea nil porque lo estamos destruyendo, y que el propietario deje de apuntar hacia mí, o que la persona deje de apuntar hacia mí. Entonces, mutuamente se anula cuando se destruye un departamento, y puede seguir existiendo la persona que ahora se va a quedar sin departamento, y esa es otra forma. En el caso de weak no tenemos que hacer nada de eso y eso se hace solito. Entonces, espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, dar like, suscribirse, compartir, eso ayuda mucho. La verdad que la retroalimentación está muy buena, tanto positiva, por decir un aliento, como está muy bueno, como una crítica constructiva, totalmente recibido. Justamente la idea es mejorar, hacer mejor el producto. La crítica destructiva siempre aviso dónde va a parar. No le voy a prestar atención, sepan disculpar, pero algo sin un fundamento no me sirve. Así que también si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @Jordan y vía correo electrónico a dijordan0@gmail.com, aunque al final del vídeo siempre dejo lo que son las redes sociales. Así que con esto damos por concluido y pido disculpas por haber subido este episodio tarde. Es la compensación y poco a poco voy a ir compensando los días que no estuve subiendo. Quédense tranquilos, deben un tiempito nomás, cuestiones de tiempo personales, y me despido. Hasta la próxima.